don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 13 al 14. ¿Cómo van los esfuerzos bélicos en cada región? La puerta norte, la puerta este y la puerta oeste. De alguna manera, mantenemos el equilibrio, pero parece que un avance es solo cuestión de tiempo. Confirmación de unidades enemigas invadiendo el sur. Nos atacan por sorpresa desde arriba en varios puntos. TCH, lo sabía, pero la situación es la peor. En el castillo imperial, el rostro de Gard se contorsionó en una expresión de abrumadora desventaja mientras recibía informes sobre la situación de la guerra en cada región. Su Majestad, no deberíamos seguir solicitando ayuda al reino. ¿Cómo se supone que haremos eso si estamos completamente rodeados? Además, incluso si pudiéramos, para cuando lleguen los refuerzos, el imperio ya habría caído. Eso es, uno de sus sirvientes le sugirió esto a Gard, pero este lo rechazó bruscamente. Gard sabía que, de ser posible, lo habría hecho primero. Sin embargo, con la capital imperial sitiada, era improbable que un mensajero que buscaba ayuda del reino pudiera colarse fácilmente. Probablemente serían capturados sin sentido. Es una suerte que las bajas sean menos de las esperadas. ¿Menos bajas? Oye, no he recibido ese informe, ¿verdad? ¿Eh? Ah, di disculpas. Creí que no era necesario. Si es necesario no, lo decido yo. No te atrevas a juzgar por tu propia discreción. Mis más sinceras disculpas. El subordinado, sometido al rugido de Gard, tembló e inclinó la cabeza. Gard, molesto por su comportamiento, analizó con atención la información recién traída, convencido de que el tiempo era oro. ¿Menos bajas? ¿Es eso siquiera posible, dado lo lejos que estamos y aún en desventaja? Además, si Aldías apareciera, los soldados comunes serían instantáneamente. Gard, que estaba reflexionando solo, de repente abrió los ojos como si se le hubiera ocurrido algo. ¿Alguien ha visto a Aldías? ¿Eh? ¿El señor demonio? No, no hay informes de su aparición, pero... quizás esté comandando desde la retaguardia. Idiotas. Es imposible. Es el tipo de hombre que iría al frente para proteger a su propia gente. Es imposible que alguien así esté observando desde una distancia segura. Gard gruñó, su ira era evidente ante la ingenuidad de sus subordinados. Sin embargo, esa ira también se dirigía a sí mismo. El poder de la raza demoníaca era ciertamente formidable. Cada uno era un oponente que no debía subestimarse, pero contra quien debía estar más alerta era Aldías. Por muy ventajosa que fuera la situación, su sola aparición podía cambiarlo todo. Estaba furioso consigo mismo por no haber confirmado primero la presencia de semejante oponente. Aunque la batalla llevaba tiempo en marcha, la falta de información sobre los movimientos de ese hombre lo llenaba de una indescriptible sensación de crisis. En fin, encuéntrenlo. Si lo ven, no se involucren y traigan la información pase lo que pase. Tú no hay necesidad de eso. KH. Gard estaba a punto de dar instrucciones a sus subordinados, pero una voz repentina y desconocida llegó a sus oídos. Todos los presentes volvieron la mirada hacia el origen de la voz. La puerta que conducía a la habitación. Clic. La puerta se abrió lentamente y apareció una persona que no debería haber estado allí. Esta es la primera vez que nos vemos cara a cara, ¿verdad? Gard de Welsker, actual emperador del Imperio Welsker. Ah, sí, lo es. Aldías, actual señor demonio del reino demonio de Garland. Aldías, el líder de la raza demoníaca que actualmente invade el imperio, apareció solo en la sala del trono. Tú. ¿Cómo llegaste aquí? Por la puerta principal, por supuesto. No seas ridículo.
¿Cuántos soldados crees que hay en este castillo? No importa. Matarte aquí tiene el mismo resultado. Todos, ataquen a la vez. La repentina aparición de Aldías confundió a todos los presentes, pero inmediatamente desenvainaron sus espadas con la intención de decapitarlo. Aldías, como si lo hubiera esperado, no mostró signos de agitación y estaba a punto de abrir la boca cuando... No te muevas. KH. El rugido de Gard resonó por toda la sala. Ante su fuerza, todos, excepto Aldías, saltaron de la sorpresa. Volvieron la vista con cautela y vieron a Gard, sin siquiera mirarlos, mirando fijamente a Aldías. Su Majestad. Todos, quédense donde están. Les prohíbo terminantemente que se muevan sin mi orden. Gard declaró con vehemencia, pero uno de los sirvientes que se encontraba cerca vio claramente una gota de sudor resbalando por su mejilla. Gard, quien siempre mantenía una actitud digna de rey y guerrero fuerte, sin importar la situación, estaba visiblemente nervioso. Aldías asintió a Gard con una mirada impresionada. Abandonar el pensamiento y lanzarse ciegamente a una situación incomprensible no es una buena estrategia, es un buen juicio. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Como dije antes, descaradamente por el frente. ¿Qué pasa con mis subordinados que estaban abajo? Parecía que iban a armar un alboroto, así que los puse a dormir un rato. No te preocupes, no están muertos. Qué suerte para nosotros, pero, ¿por qué no los mataste? No serás un ingenuo blando que dice no querer quitarle la vida, ni siquiera a sus enemigos, ¿verdad? Ah, no soy tan tonto como para mostrar compasión por mis enemigos. No matarlos me sirve. ¿Tu propósito? Gard frunció el ceño ante las palabras de Aldías. Humanos y demonios llevaban miles de años luchando. El objetivo era simple y claro. La aniquilación de la raza enemiga. Si bien existían diferencias en el trato a civiles, mujeres y niños, no había ninguna razón concebible para dejar con vida a los soldados enemigos. Ah, sobre eso eres el falso rey Aldías, ¿no es así? Un hombre interrumpió a Aldías, quien estaba a punto de continuar hablando, y alzó la voz. Aldías miró en su dirección y vio a un hombre corpulento acercándose con arrogancia, mirándolo fijamente como si lo evaluara. Sí, ¿es cierto? HMPH, aparecer descaradamente en medio del territorio enemigo, o eres increíblemente confiado o simplemente un tonto, de cualquier manera, si te mato, mi nombre resonará por todo Tortus. El hombre, que había empezado a sonreír de forma vulgar, aparentemente quería hacerse un hombre al tomar la cabeza de Aldías. No había nada extraño en ello. Si alguien mataba al rey de la raza demoníaca, sin duda pasaría a la historia como un héroe de la raza humana. Sin embargo, Aldías tenía algo más urgente en mente. ¿Tú, quién eres? Dado que interrumpió la conversación entre él y el emperador Gard sin dudarlo, se podría presumir que era una persona de cierta posición, pero Aldías desafortunadamente no memorizó el rostro de cada individuo de una nación enemiga distante. ¿Qué? ¿No conoces mi cara? No seas ridículo. Soy Ibías. ¿Qué haces? Avanzando sin permiso. El hombre, enfurecido porque Aldías no lo conocía, torció el rostro con ira y dio otro paso hacia adelante para enfrentarlo, pero el rugido de Gard interrumpió sus palabras. Inclinación. Aldías reconoció el nombre. No conocía su rostro, pero estaba seguro de que era el nombre del príncipe heredero del imperio. ¿No oíste mi orden? Te dije que no te movieras sin mis instrucciones, no. Con el debido respeto, emperador. El líder de la nación enemiga ha aparecido solo y tonto, ¿lo ve? ¿Por qué no decapitarlo rápidamente en lugar de enfrascarse en una conversación tranquila? No es tan sencillo, mocoso. A Gard le palpitó una vena en la frente ante el optimismo exagerado de Ibías. Aldías, que había estado escuchando su conversación, observó con calma que, a pesar de ser padre e hijo, tenían cualidades internas muy diferentes. Vías de Welsker. Pensé que un hombre elegido para ser el príncipe heredero del imperio tendría un carácter digno de ese papel. Parece que no habríamos tenido que molestarnos en venir aquí después de todo.
El imperio podría haber caído por sí solo. ¿Qué dijiste, tú? Gaard, no tengo intención de interferir en los asuntos de otras naciones, pero te recomiendo que elijas a alguien más decente como tu sucesor. TCH. No digas tonterías. En el imperio, la fuerza lo es todo. Es natural que yo, que soy más fuerte que nadie, ocupe el trono del próximo emperador. El rostro de Gaard se contrajo como si hubiera mordido un gusano amargo ante las palabras aparentemente amonestadoras de Aldías. En un imperio meritocrático, no había problema en que Vías ascendiera al trono, pero su madurez mental era demasiado deficiente. Quizás una razón fue que, como hijo de una concubina, no había recibido el afecto paternal de Gaard. Sin embargo, las palabras de Aldías fueron un insulto insoportable para Vías. De hecho, la fuerza es un elemento importante para un rey. Pero el pueblo no seguirá a un rey que solo posee fuerza. ¿Acaso no lo entiendes? Tonterías. La gente no me seguirá. Si no, los descartaré. Si se resisten, los mataré. Los débiles simplemente obedecen a los fuertes. En este país, la fuerza es justicia. Ya veo, parece que somos fundamentalmente incompatibles. De todas formas, nunca tuve la intención de llevarme bien con alguien como tú. Tu insulto es grave. No te mataré fácilmente. Te torturaré hasta la muerte poco a poco. Igualmente como ese demonio. ¿Qué? Aldías, al darse cuenta de que seguir discutiendo era una pérdida de tiempo, interrumpió la conversación y volvió la mirada hacia Gaard, pero la ira de Vías no se apaciguó. Rugió instintivamente, pero Aldías ni siquiera lo miró, hasta que escuchó esas palabras. ¿Qué quieres decir con ese demonio? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes curiosidad? Respóndeme. Aldías, que no había mostrado ningún interés en él, ahora claramente estaba dirigiendo hostilidad hacia él, y la expresión de Vías cambió por completo respecto a antes, una mueca se extendió por su rostro. Ah, creo que eso fue hace como un año. Estaba participando en una de esas escaramuzas con ustedes, demonios, y había un tipo molesto. Era débil, pero se hacía el arrogante intentando proteger a sus camaradas. Era exasperante. Así que lo maté. Y no fue fácil, lo torturé hasta la muerte, poco a poco. Vías. ¿Qué haces en el campo de batalla, actuando según tus propios caprichos? Acabo de matar a un enemigo de la raza humana, entonces ¿cuál es el problema? Eres un tonto. La estricta meritocracia del imperio. Esta teoría de la supervivencia del más apto estaba profundamente arraigada en el imperio, y Gaard y Vías no eran la excepción. Sin embargo, su trato con los débiles era muy diferente. Para Gaard, los débiles eran como piedras en el camino. Si impedían su progreso, los apartaba a patadas, pero si simplemente estaban tirados allí, no le importaban. Más aún si no eran de su propia gente. En cambio, para Vías, eran meros juguetes para aliviar el aburrimiento. Si le desagradaban, los mataba con facilidad. Incluso en el campo de batalla, eso no cambiaría. ¿Cuáles eran sus características? ¿Por qué iba a recordar detalles de un desválido? Ah, sí mencionó tu nombre. Aldías Sanma, lo siento mucho, algo así. Fue tan patético que me hizo reír. Y también había un nombre de mujer. Creo que, Shilia. KH. Ya veo. Shilia, es su amante o algo así. Entonces quizás lloraría de alegría si le contara sobre el fin de su amado novio. Ja 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 ja. La risa estridente de Vías resonó por la sala. En contraste, Aldías permaneció con la mirada baja, con expresión indescifrable. Justo cuando Gaard tuvo un mal presentimiento, Vías fue atravesado por una espada desde atrás. ¡Uah! ¡Alto! ¡Ah! Mientras Vías gritaba, gritos similares se alzaron de los soldados circundantes. Todos estaban cubiertos de sudor, agarrándose el pecho de la misma manera. Estoy vivo. Vías tembló, llevándose la mano al pecho, donde lo habían apuñalado, pero no había herida, como si la espada nunca hubiera estado allí. En medio de todo esto, solo Gaard comprendió realmente lo sucedido. KH. Eso de ahora fue intención asesina.
¡Qué ridícula cantidad de intención asesina! Por un momento, en realidad pensé que estaba muerto. No digas ni una palabra más. Un escalofrío de terror recorrió a todos los presentes. Inconscientemente, sus cuerpos temblaban, inmóviles, como petrificados. Especialmente Vías, quien era el blanco de aquella intención asesina, su expresión era aún peor que la de quienes lo rodeaban. Su rostro palideció y se desplomó en el suelo. Un leve olor amoníaco emanaba de su entrepierna. Hace aproximadamente un año, un joven soldado demonio murió en batalla. Su cuerpo recuperado resultó gravemente dañado, su rostro tan destrozado que era irreconocible, así que fuiste tú. Aldías dio un paso, luego otro, acercándose a Vías. La escena de aquel momento se repitió vívidamente en su mente. La expresión del joven que había hablado con alegría de admirarlo, la imagen de su prometida desplomándose en lágrimas ante el joven grotescamente desfigurado que había regresado, muchos cuerpos de bajas en combate no regresaban intactos. Sin embargo, las heridas del joven eran tan graves que era difícil atribuirlas únicamente al combate. Era como si lo hubieran torturado. No debería estar permitido traer rencores personales a la guerra, pero, incluso yo tengo mis límites. Aldías se paró frente a Vías y miró al hombre que temblaba de miedo. ¿Qué pasa? Estabas armando un escándalo hace un momento. Esa espada que llevas en la cintura es solo para presumir. Al mirar al hombre que estaba frente a él, Vías quedó completamente desconcertado. Soy el príncipe heredero de este país, el próximo emperador. Mirarme así, no puedo permitirlo. Pero ¿por qué no puedo mover mi cuerpo? ¿Por qué tiemblan mis manos? Yo. Vías, para bien o para mal, tenía talento marcial. Sin embargo, gracias a su talento, nunca había sufrido una derrota aplastante, y cualquier instructor que le asignaran no sería rival para él en cuestión de días. Solo Gard podía ser su oponente, pero este estaba ocupado con sus deberes como emperador y, en cualquier caso, carecía de afecto paternal, por lo que rara vez le dedicaba tiempo. Por eso lo desconcertaba la abrumadora intención asesina, una sensación que experimentaba por primera vez. Ni siquiera se daba cuenta de que lo que sentía era miedo. KH. No me subestimes, soy el hombre que se convertirá en el próximo emperador. Tú, como nadie, no. Aún así, reprimiendo el terror que brotaba de lo más profundo de su ser, Vías se levantó y buscó la empuñadura de su espada, pero no pudo desenvainarla. Los ojos dorados lo miraban fijamente. Las negras y ardientes llamas de resentimiento que sentía en ellos. Ese era su límite. Gritó, le dio la espalda a Aldías y corrió hacia la puerta. Su innoble arrebato, tropezando con sus propios pies al huir, no mostró ningún rastro de dignidad principesca. Si al menos hubieras tenido el coraje de asestar un golpe, podría haber habido alguna gracia salvadora, no eres necesario. ¡Ay! ¿Qué es esto? Vías, que corría en línea recta, se golpeó la frente con fuerza. Confundido, miró rápidamente a su alrededor y se dio cuenta de que estaba encerrado en una barrera transparente. ¡Sácame de aquí! Oye, tú. ¿Qué haces ahí parado? Ayúdame rápido. Apeló a uno de los soldados que estaban cerca de la puerta, quien parecía confundido pero no mostraba señales de moverse para ayudar. ¿Qué haces? Soy el príncipe heredero de este país. No soy como ustedes, plebeyos prescindibles. Es tu deber morir por mí. Seguían inmóviles. Al contrario, su confusión se acentuaba. Sin embargo, era inevitable. Después de todo, ni una sola de las palabras de Vías les llegó. Es inútil. Tu voz dentro de esta barrera no nos llegará. Espacio silencioso. Una barrera de ocultación formada alrededor de un objetivo. Una magia que borra por completo cualquier sonido o presencia emitida por la persona u objeto en su interior. Aldías había usado esta magia cuando escapó del territorio humano con Catleya. Si lo deseaba, también podía mimetizarse con el paisaje circundante, pero esta vez no estaba usando esa habilidad. Oye, ¿no se está encogiendo esa barrera? ¿Eh?
Los soldados, que habían estado observando en silencio cómo Aldías seguía emitiendo instinto asesino, notaron la anomalía. La barrera que rodeaba a Vías se reducía gradualmente. Vías debió notarlo también. Finalmente, desenvainó la espada de su cintura y golpeó frenéticamente la barrera, pero esta no mostró señales de agrietarse. Finalmente, ni siquiera pudo blandir la espada, y la barrera comenzó a comprimir intensamente el enorme cuerpo de Vías. Vías contorsionó el rostro en agonía, lanzando un grito desesperado, pero su voz no llegó a nadie. Poco a poco, sus brazos y piernas se doblaron en ángulos extraños, su carne se desgarró y la sangre fresca comenzó a llenar la barrera. Los soldados circundantes no pudieron soportarlo y apartaron la mirada. Debieron comprender el inevitable fin de Vías, atrapado dentro de la barrera. Vías, con lágrimas corriendo por su rostro, miró a Aldías de pie ante la barrera. La arrogancia que había mostrado anteriormente había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada que parecía implorar su perdón. Sin embargo, eso no fue suficiente para detener a Aldías. Normalmente, escucharía uno o dos deseos al morir, pero tus palabras no merecen ser escuchadas. Desaparece sin dejar nada para la posteridad. Las palabras de Aldías fueron las últimas, y la contracción de la barrera se aceleró bruscamente. Sin hacer ruido, se encogió al tamaño de una canica roja oscura y luego se disolvió en el aire como si se derritiera. La conmoción fue tan grande que nadie pudo hablar, y el silencio invadió la zona. En medio de todo, solo Aldías, como si nada hubiera pasado, dio la espalda al lugar donde había estado Vías y regresó a plantarse ante Gard. Entonces se encontró con la mirada de Gard, quien seguía observándolo con fiereza. Su propio hijo acababa de ser brutalmente asesinado ante sus ojos. Normalmente, seguramente miraría a su oponente con ojos llenos de odio, pero en Gard, Aldías solo percibió una simple desconfianza hacia su poder. No se transmitieron emociones negativas como ira o odio. Ni siquiera cuando muere tu propio hijo te inquietas, ¿eh? He oído que en el imperio, incluso los miembros de la familia se batían en duelo por el trono del emperador, y parece ser cierto. Sabes mucho. Demostró su fuerza en el duelo para decidir quién sería el próximo emperador. Por eso le di el título de príncipe heredero. Nada más. Tenía fuerza, así que se le otorgó una posición acorde con ella. Esta era una filosofía incomprensible incluso para el reino humano, y mucho menos para la raza demoníaca, pero precisamente por eso el imperio se llamaba meritocracia. Sin embargo, me disgustó. Para un guerrero, el campo de batalla es el único lugar donde demostrar su fuerza. Un hombre que se esfuerza constantemente por alcanzar la cima, aniquilando enemigos y librando luchas a vida o muerte con los fuertes, es digno del trono del emperador. No es un lugar para un canalla que se envanece con los débiles que pululan a sus pies. Si no lo hubieras matado, yo mismo le habría cortado la cabeza. El hombre que Vías mató, era un hombre capaz de hacerse fuerte a tus ojos. No sé si se le considera fuerte según tus términos, pero era un hombre capaz de arriesgarse por su país y proteger a sus seres queridos. Quizás en el futuro, podría haber llegado a ser general del reino demonio. Ya veo, jugar con la vida en el campo de batalla es imperdonable. Shilia. Dijiste que era su amante. Discúlpate con ella de mi parte. Comprendido. La conmoción recorrió a los soldados presentes cuando Gard ofreció palabras de disculpa a Aldías, pero sus allegados comprendieron el verdadero significado de sus acciones. Era un ser que encarnaba la filosofía del imperio, pero también era innegablemente un guerrero, además de un rey. Por lo tanto, no era raro que mostrara cierto respeto por los guerreros, incluso si eran débiles, que poseían una convicción inquebrantable o el talento para volverse fuertes. Si se hubiera tratado simplemente de torturar a un soldado enemigo capturado para obtener información, a Gard no le habría importado, ni se habría disculpado con Aldías. Y, por supuesto, Aldías no habría mostrado tanta ira. Bueno, nos interrumpieron antes. Mencionaste un propósito, ¿no? Ah, hemos perdido bastante tiempo. No sería bueno que los demás esperaran afuera demasiado tiempo. Iré directo al grano, ríndete.
La repentina exigencia de rendición llenó instantáneamente la habitación de tensión, pero al recordar la escena anterior, estaban demasiado aterrorizados para plantear alguna objeción. De repente, ¿verdad? ¿Y si no aceptamos? Derribaré la capital imperial. Ya lo creía, me niego. No subestimes al imperio. No sé qué piensas, pero rendirse sin luchar es imposible. El destino de la realeza de una nación derrotada es solo la muerte. Con miles de años de odio acumulado, es posible que la gente común también sufra. Yo, y los soldados de este país, seguiremos resistiendo hasta el final. Como dije antes, no tengo intención de quitar vidas innecesariamente, pero... ¿crees que simplemente lo creería? Bueno, probablemente no. Por un momento, consideró revelar su propósito, pero carecía de credibilidad, e incluso si no era tan malo como el reino, si de repente les decía la verdad a ellos, que eran seguidores de Aquitus, era muy probable que fuera percibido como una invención destinada a causar confusión, en lugar de ganarse su confianza. Tal vez seguir adelante con el plan siga siendo el mejor curso de acción. ¿Qué? Gard, con el ceño fruncido, interrogó a Aldías, quien había suspirado y murmurado en voz baja. Aldías, ignorando a Gard, se llevó un dedo a la sien. Los soldados, aunque inseguros de sus intenciones, intensificaron su vigilancia. Sin embargo, al instante siguiente, todos se quedaron mudos. Todas las fuerzas, atención. Con efecto inmediato, la operación pasará a la fase 2. Todas las fuerzas, retírense de las inmediaciones de la capital imperial. ¿Eh? Retirada. ¿Qué quieres decir con eso? Y bien. ¿Qué te parece? Todos quedaron perplejos ante las palabras que salieron de la boca de Aldías. Probablemente había dado órdenes a sus fuerzas mediante algún método, pero el contenido era completamente incomprensible. La batalla había sido completamente desventajosa para el imperio. Aunque lo negó verbalmente, juzgando correctamente la situación actual, tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que si seguían siendo repelidos, la capital imperial sin duda habría caído. Ahora, con la victoria aparentemente al alcance, todo el ejército se retiraba. Incluso si la invasión se detenía, la diferencia de poder no se revertiría, pero podrían reagruparse. Por eso era incomprensible. Aldías había rodeado rápidamente el imperio, se había infiltrado él solo en el castillo imperial y había demostrado un poder abrumador. Los pensamientos de aquel hombre eran insondables. Y por ser insondables, era aterrador. Dijo que estaba avanzando a la segunda fase de la operación. Entonces, retirarse ya estaba decidido desde el principio. ¿Por qué haría algo así? Es posible que sea un engaño. Pero ¿cuál sería el beneficio? Maldita sea. No tengo suficiente información. Gard, no te pido que confíes en mis palabras, pero te diré esto. ¿Qué? Para mí, la vida de los habitantes de Garland es primordial. Para protegerlos, no me importa cuán despiadado me perciban los demás, y, después, mi prioridad es la paz mundial. ¿La paz del mundo, dices? Sí, el valor de la vida en este mundo es demasiado bajo. La gente toma las armas con facilidad y se matan entre sí. No puedo tolerar que ese colmillo venenoso se vuelva contra mi gente, por eso traeré la paz a este Tortus. No solo seguiré protegiendo a la raza demoníaca, sino que haré saber que incluso desenvainar una espada es una tontería. Y eso traerá la paz a este mundo. Para la raza demoníaca, quizás sea paz, pero para los humanos, no será simplemente un mundo dominado por el terror. Aunque al principio sea bueno, la insatisfacción acumulada acabará manifestándose en guerra. Ya te lo dije, no tengo intención de quitar vidas innecesariamente. Habrá quienes se resistan a mi gobierno, pero si el resultado es mejor que antes, surgirán naturalmente quienes lo acepten. Con el paso de los años, las generaciones cambiarán, y muchos no conocerán la guerra. Así es como cambia el mundo. Al escuchar las palabras de Aldías, Gard frunció el ceño y guardó silencio. Las palabras del hombre tenían razón. Después de todo, el odio acumulado durante miles de años no se disipaba fácilmente.
Tomaría décadas, quizás incluso un siglo, que la brecha desapareciera por completo. Si, durante ese tiempo, se pudiera lograr un mundo pacífico sin guerra, ni siquiera formalmente, en lugar de uno dominado por el miedo, entonces algunos humanos probablemente aceptarían ese mundo. No es difícil imaginar que, una vez que hayan disfrutado de un mundo pacífico sin guerra, quienes intentarían iniciar el conflicto de nuevo serían infinitesimalmente pocos. Pero, entiendo tu lógica. Pero hay dioses en este mundo. Nuestro dios humano, Eit, y tu dios demonio, Alf. Es imposible gobernar este mundo ignorando a esos dioses. Gaard desconocía la profunda veneración de la raza demoníaca a sus dioses, pero los humanos, especialmente los de la Santa Iglesia, eran una congregación de fanáticos declarados. Incluso si la capital cayera, si Eit seguía con vida, no cejarían en su resistencia. O quizás, ¿estás diciendo que incluso pretendes matar a Eit? Vas por buen camino, pero, un poco desviado. ¿Eh? Gaard lo había dicho en broma, pero recibió una respuesta tan inesperada que se quedó paralizado y con la boca abierta. Al día Sanma, todas las fuerzas han completado su retirada. En ese momento, llegó un mensaje de Fred anunciando que la retirada estaba completa. Con eso, los preparativos concluyeron. ¿Qué significa eso? Lo siento, pero se acabó el tiempo. Podemos continuar después de que declares tu rendición. Te lo dije, no lo haré. Aunque la capital imperial caiga, no todo se derrumbará. Aunque nos vayamos, los que queden seguirán luchando hasta el final. No, lo harás. Sobre todo si de verdad afirmas ser el emperador de este país. Gaard frunció el ceño ante el tono de Aldías, pero el cambio se produjo rápidamente. KH. Un círculo mágico apareció a los pies de Aldías. El círculo, brillante y giratorio, aumentó gradualmente de tamaño. Se extendió a los pies de todos en la sala del trono, y luego, sin dejar de expandirse, estalló fuera de la sala. ¿Qué estás haciendo? Ya lo verás pronto. ¿Qué demonios, KH? Suga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 g. En el momento en que Gaard intentó presionar más, un impacto masivo, como si sacudiera el castillo imperial, los golpeó. La fuerza del impacto hizo que las decoraciones de la habitación se desplomaran, y todos los cristales de las ventanas se hicieron añicos. No solo eso, sino que todo el castillo comenzó a crujir, y pequeñas, pero significativas, grietas se extendieron por el suelo, las paredes y el techo. Los presentes apenas podían mantenerse en pie, agachándose o apoyándose en las paredes para soportarlo de alguna manera. ¿Cuánto tiempo había pasado? Parecía que cada segundo eran varios minutos, hasta que finalmente, el temblor remitió. Los soldados imperiales, que habían estado agachados, se levantaron con cautela y miraron a su alrededor, pero no notaron cambios particulares, salvo que la habitación estaba más caótica que antes. La única diferencia, si la había, era el círculo mágico que seguía girando. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué opinas? No te rías, ese es su majestad. Gaard, a punto de presionar aún más a Aldías por su evasiva, fue llamado por el nombre de un subordinado y volvió la mirada hacia allí. Allí, apoyado contra una pared cerca de una ventana rota, había un solo soldado. Su rostro estaba pálido como si no tuviera vida, y su cuerpo temblaba levemente. ¿Qué ocurre? Mira afuera, por favor, mira afuera, afuera. No, no puedo creer lo que acabo de ver con mis propios ojos. Ojalá alguien me dijera que todo es una ilusión. Tras decir solo eso, el subordinado se agarró la cabeza y se agachó. Gaard sintió una premonición de terror, pero aún así miró hacia afuera desde la puerta que daba a la terraza. El castillo imperial, símbolo del imperio, era la estructura más grande de la capital imperial. Incluso sin salir a la terraza, ostentaba una altura desde la que se podía contemplar plenamente el paisaje urbano de la capital imperial. KH. Su Majestad. Gaard, que había estado imaginando el escenario habitual e inmutable, abrió la puerta de una patada en cuanto apareció y salió a la terraza. Sus subordinados lo siguieron a toda prisa. Y entonces, lo presenciaron.
Eso es ridículo, imposible, ¿cómo puede ser esto? Los subordinados que seguían a Gard vieron lo mismo que él y se quedaron estupefactos. ¿Lo entiendes ahora? Aldías se dirigió a ellos, ignorando al mudo Gard y a sus hombres. Esto es poder. CCC hace unos minutos, cerca de la puerta este de la capital imperial. Oye, ya llegaron los refuerzos. Hemos enviado solicitudes varias veces. Pero no hay respuesta. Y también escuché algo así como sonidos de batalla desde la capital imperial. No me digas, ya se rompió alguna línea defensiva. ¿Cómo voy a saberlo? No tenemos tiempo para preocuparnos por otros lugares. Alrededor de la puerta este, continuaba la feroz lucha con la raza demoníaca. Contra los soldados imperiales, que luchaban principalmente con espadas y arcos, la raza demoníaca no acortó distancias imprudentemente, sino que redujo gradualmente sus fuerzas con magia. Normalmente, lanzar magia requería una cantidad considerable de cánticos, pero la raza demoníaca comprendía a la perfección los tiempos de cántico y activación de los demás. Un bombardeo constante de magia asaltaba a los soldados imperiales. Incluso cuando intentaban contraatacar, sus espadas no alcanzaban y las flechas ardían en el aire. Hasta ahora, habían utilizado su ventaja numérica para romper el bombardeo, pero con sus fuerzas dispersas por todo el imperio, apenas podían mantener su línea defensiva e impedir un avance. Y entonces... KH. Todos, cúbranse. KH. Mientras lidiaban con la incesante lluvia de magia, maldiciendo en voz baja, la voz de un soldado resonó por el campo de batalla. En cuanto la reconocieron, todos se apresuraron a refugiarse tras la muralla exterior de la puerta del castillo tras las barricadas con todas sus fuerzas. Al instante siguiente, bolas de fuego con suficiente calor como para incinerar instantáneamente a un humano los asaltaron. ¡Guiara! ¡Maldita sea! Quienes no pudieron ponerse a cubierto a tiempo fueron engullidos por el tsunami de llamas. Lo más problemático fue la magia de alto nivel intercalada entre ataques, como el de hace un momento. Incluso cuando era difícil acercarse, la magia de alto nivel, lanzada desde la retaguardia, tenía suficiente poder destructivo para aniquilar a un escuadrón imperial entero. Maldita sea. A este paso, nos vamos a desgastar poco a poco. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos ser asesinados inoblemente? No me grites. Detente en un momento como este. Completamente a la defensiva, sin posibilidad de represalia, un soldado agarró a un camarada que estaba a su lado. Con las manos ocupadas simplemente manteniendo la línea defensiva y las bajas aumentando, los soldados imperiales estaban perdiendo la compostura, e incluso la voz del capitán, que intentaba animar al escuadrón, se perdía. Ignorándolos, uno de los hombres que se asomaba cautelosamente tras el muro exterior para observar al enemigo alzó la voz desconcertado. El hombre, que solo había asomado la cabeza, se asomó lentamente, atónito. Oye. ¿Qué haces? Es peligroso. Volverán a atacar en cualquier momento. Se están retirando. Se están retirando, los demonios. Ante las palabras del hombre, todos los presentes abrieron los ojos de par en par y miraron en esa dirección para confirmarlo, como si no fuera cierto. Entonces, vieron a las fuerzas demoníacas, cautelosas, pero comenzando a retroceder. ¿Qué significa esto? Ah, sí. Porque a estas horas, los soldados imperiales estaban confundidos, incapaces de interpretar las intenciones del enemigo al retirarse en una situación tan claramente ventajosa. Con el respiro que les dio la retirada, reorganizaron sus filas y reagruparon sus líneas de batalla preparándose para otra invasión, pero no había señales de ataque. Mientras el enfrentamiento continuaba a distancia, ocurrió repentinamente. Suga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 g. ¿Qué fue eso? De repente, un temblor enorme los golpeó, tan fuerte que no pudieron soportarlo. Partes del muro exterior se derrumbaron por el impacto y aparecieron numerosas grietas en el suelo. Sin embargo, tras unas pocas decenas de segundos, el temblor cesó y el silencio invadió la zona como si nada hubiera sucedido. Un terremoto. Una señal ominosa en un momento como este, Oye, ¿qué pasa?
¿Por qué tienes esa cara de estupefacción? Mientras algunos soldados, después de un breve pánico por el repentino temblor, dejaron escapar un suspiro de alivio cuando este disminuyó, varios otros se quedaron estupefactos, mirando hacia la capital imperial. Estoy soñando ahora mismo. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mirar, el hombre tembló, señalando lentamente hacia la capital imperial. El hombre que se giró para mirar con expresión perpleja, entonces registró una profunda conmoción en su rostro. Ante la visión imposible en sus ojos, algunos se desplomaron, otros dejaron caer sus espadas. Pero como burlándose de ellos, los observó desde lo alto. En medio del asombro general, un soldado murmuró: «El castillo está flotando. Se lo levantaste, este castillo imperial, junto con el suelo». El castillo imperial, orgullo de la capital imperial, flotaba en el cielo, junto con la tierra sobre la que se asentaba. Incluso en ese momento, seguía ascendiendo y luego comenzó a moverse lentamente horizontalmente. Se dirigía hacia el centro de la capital imperial. Sí, ¿no es esa una prueba de poder indudable? Y tú, detrás de mí. Será mejor no hacer ninguna tontería. Ante las palabras de Aldías, el hombro de un soldado que se acercaba sigilosamente a él por detrás se estremeció. Alguien de tu calibre no podría herirme, pero este castillo flota ahora mismo porque estoy aquí. Si, por casualidad, mi poder cesara, se hundiría. No eres tan tonto como para no entender lo que sucedería si semejante masa cayera a la superficie, ¿verdad? KH. El soldado que tenía la mano en la espada palideció al instante. Debió haber comprendido el verdadero significado de las palabras de Aldías. Que las vidas de todos los humanos que residían en el imperio estaban literalmente en la palma de la mano del señor demonio. Gard, lo dijiste. Que los soldados de este país resistirían hasta el final, que seguirían luchando incluso si tú no estuvieras, ¿puedes decir lo mismo ahora? KH. Eso es. Todo el pueblo del imperio debe estar presenciando este espectáculo. ¿Crees que aún mostrarán la voluntad de luchar, habiendo perdido a la realeza que gobierna el imperio y a sus más allegados, con su país incluso en proceso de colapso? Gard apretó los dientes, incapaz de hacer nada más que mirar fijamente a Aldías. Esa actitud decía mucho más que cualquier respuesta. Te daré una opción más. Ríndete, o dejaré caer el castillo imperial. Elige lo que prefieras. Las exigencias permanecieron inalteradas. Sin embargo, a diferencia de antes, Gard no pudo tomar una decisión inmediata. Si rechazaba la exigencia y el castillo caía sobre la capital imperial, el daño sería inimaginable. La tierra se partiría, la ciudad se derrumbaría y la gente perecería. Sin duda, sería una catástrofe que ya no podría describirse con palabras suaves como reconstrucción. La gente presenciaría cómo su propio país se convertía en un infierno en un instante. Si esto fuera algo comprensible para los humanos, podrían recuperarse. Sin embargo, la humanidad, al haber tocado un fragmento de poder más allá de la comprensión humana, dejó de intentar comprenderlo y optó por adorarlo, para asegurarse de que la amenaza no se volviera contra ellos, llamando Dios al objeto de su terror. Resistir era imposible. Maldita sea. Gard había estado gimiendo por un rato como si estuviera en conflicto, pero luego se pasó frenéticamente las manos por el cabello, como para mostrar su irritación. Está bien, lo entiendo. Perdí, maldita sea. Me rindo. Así que deja de tirar el castillo. Una decisión sabia. Ahora el nombre del imperio no desaparecerá de la historia. Tras decir eso, el castillo imperial comenzó a descender lentamente. Gard solo pudo soltar una risa seca a Aldías, quien, a pesar de mover un objeto tan grande, ni siquiera sudó. Lo siento a todos. No hay nada que podamos hacer esta vez, el imperio valora la fuerza por encima de todo. Esta es una derrota tan aplastante que nadie puede quejarse, maldita sea. Icen la bandera blanca. No permitan que ocurran más muertes innecesarias. KH.
Como órdenes, uno de los subordinados que recibió la orden apretó los dientes con frustración, pero como parecía no tener objeciones a la decisión de Guard, inmediatamente corrió dentro de la habitación. TSH, ¿a quién en su sano juicio se le ocurriría construir un castillo solo para que se rindan? Y, además, no pudiste hacerlo. ¿De verdad eres humano? No estarás diciendo en secreto que eres Alf, ¿verdad? Dado un poder tan incomprensible, Guard estaba sinceramente seguro de que no le sorprendería si la verdadera identidad de Aldías fuera Dios en lugar de humano. No me pongas en la misma categoría que eso. ¿Eh? Guard había murmurado distraídamente mientras veía a su subordinado alejarse, pero al ver el rostro claramente disgustado de Aldías, un signo de interrogación apareció en su mente. ¿Qué? ¿Tú tampoco crees en dioses? Ah, sí, cuando te pregunté si matarías a Eid, dijiste algo sobre estar un poco raro, ¿qué querías decir? Significa exactamente eso. Lo de matar a un dios era cierto, pero Eid ya murió. Y Alf, ya puestos. ¿Eh? Siendo honestos, Guard se había preparado fácilmente para no recibir más sorpresas de Aldías, quien había realizado hazañas extraordinarias con tanta naturalidad en tan poco tiempo, pero su cuerpo se congeló como una piedra ante la revelación dicha con tanta naturalidad. ¿Qué acababa de decir? Si no había oído mal, parecía que había dicho que había matado a un dios. No solo Guard, sino todos los presentes se quedaron paralizados por la sorpresa, mientras la impactante declaración de Aldías continuaba. Originalmente, eso habría sido el fin, pero parece que Eid no es un dios originario de este mundo. Existe un dios verdadero que lo elevó a la divinidad. Mientras se desconozca el poder de ese ser, siempre es mejor tener la mayor cantidad de fuerzas posible. Para ello, préstame tu fuerza, Guard. ¡Ja! El grito de Guard resonó en el cielo de la capital imperial. Final del capítulo.